Buenos días a todos, bienvenidos a Frente a Frente. Esperemos que esta situación en el Hospital Escuela se solvente lo más rápidamente posible, de confirmarse, porque él todavía está en proceso de investigación. Todo lo que ha denunciado aquí Odir Fernández, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de verificarse todo eso, tiene toda la razón al advertir que el próximo lunes retirará a todos los estudiantes de medicina, de enfermería, de odontología, todo lo que tiene que ver con salud del Hospital Escuela por el indignante trato. El indignante trato. Es que miren, ahora la Universidad Autónoma de Honduras tiene mucha competencia con la carrera de medicina. Una buena cantidad de universidades privadas tienen esta carrera. Le he escuchado al rector, a la pregunta de Ramón Matute, prácticamente afirmar o decir que como presidente del Consejo Superior va a investigar y a debatir formalmente ese asunto de que en el Hospital Escuela se privilegian a los estudiantes de medicina de las universidades privadas. El trato que se les da, el acoso sexual que sufren las mujeres que estudian medicina y otras carreras afines al área de la salud. La verdad que me ha impactado lo que he escuchado del abogado Odir Fernández, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pues de comprobarse todo esto, hay razón de que estén amenazando con retirar a todos los estudiantes de la autónoma en las carreras de salud del Hospital Escuela. Y la pérdida va a ser de los que asisten al Hospital Escuela, porque buena parte de la carga de ese centro la llevan estudiantes internistas que como castigo los dejan de lunes a lunes, imagínese usted. Bueno, vamos a estar pendientes de cómo evoluciona este conflicto en el transcurso del día. Unos minutos esperando que se siente la diputada Iroshka Elvir. Ya tenemos en el set al ex designado presidencial, por eso, ex designado presidencial, don Salvador Nasralla. Tiene que salir publicado en la Gaceta la aceptación de la renuncia por el Congreso. Ingeniero, buenos días, bienvenido. Buenos días, Renato. Efectivamente tiene que publicarlo en la Gaceta, pero ya se hizo lo más importante, que es que se aprobó en el Congreso y se ratificó. O sea que el martes hubo 3 sesiones y la sesión en la cual se conoció la renuncia es una de las 3, que es la segunda sesión, y luego se hizo una tercera sesión en la cual se ratificó. O sea que ya el Congreso no tiene nada que ver con eso, más que mandarlo a su publicación en la Gaceta, que me imagino lo harán hoy 2 de mayo. Se modificó la renuncia, ¿no? Solamente le quitamos eso de que yo aspiraba a ser presidente, porque no tenía quizá razón de ser, pero solamente le quitamos eso y automáticamente Mel Zelaya le dio la orden a su bancada para que le diera curso, porque había demasiada presión, prácticamente un país se estaba uniendo en favor de que aceptaran la renuncia y felizmente se aceptó. No hay razón, yo no sé si tú te acuerdas, pero Jaime Rosenthal renunció, Samuel Reyes renunció, Elvin Santos renunció, en el caso de Ricardo Álvarez fue designado y sin renunciar volvió a participar, porque los constituyentes de 1982 ni siquiera pusieron que había que poner un motivo. Uno pone motivo, digamos, Rosenthal dijo que porque se iba a dedicar a sus negocios, se salía de designado de José Ascona, el otro dijo por motivos particulares, y de repente la mía fue demasiado explícita sin tener que serlo. Entonces solamente se le quitó eso y ahí no hubo ningún problema y tuvimos los 50 votos del Partido Libre, más muchos del Partido Nacional. Siempre podríamos haber tenido los 128, pero comprenderás que sesiones que empiezan tan tarde, sí, de noche, mucha gente se fue. Cuando yo llegué ahí al Congreso, a las 11 de la noche ya varios diputados, especialmente mujeres, estaban abandonando por asuntos de seguridad del lugar. En este tipo de decisiones en el Congreso, por parte de la bancada de Libre, quien decide primero es Mel. Bueno, no solamente en el Congreso,
sea, esto es una cosa que yo la conocí desde siempre. Quien toma las decisiones en el Partido Libre y ahora que su esposa está en la presidencia de la República, y es una de las razones por las cuales yo preferí dimitir, es Mel Zelaya. Porque yo, por ejemplo, cuando quise ver a Xiomara, no tuve ninguna reunión yo con Xiomara. Desde que ganamos las elecciones, ninguna reunión. Ninguna, ni en diciembre, ni en enero. Y ya cuando tomamos posesión y todo, ninguna. Porque ella incluso, que es una excelente mujer, porque yo la conozco desde niña, ella cuando yo me la encontraba en eventos, todavía los militares me invitaban a sus eventos allá en el Campo Marte, y cuando me la encontraba me decía, pucha, me ponía una cara de que tenemos que vernos, tenemos que reunirnos. Sí, estoy esperando. Pero ella obviamente no me decía que Mel no la deja, pero realmente es Mel quien la maneja a ella, y esto quiero que no lo tomen como un insulto, o sea, es la verdad. Incluso cuando se hizo la negociación para la alianza, tanto en el año 2017 como en el 2021, a la única persona que le permite Mel Zelaya ingresar es a Rixi Moncada. Incluso ella fue la redactora del documento que no cumplieron en el año 2021 y que es otra de las razones por las cuales yo me separé. ¿Le tocó a usted hablar directamente con Manuel Zelaya en esta ocasión para que en el Congreso se aprobara la renuncia o no, afines a usted? No. Hirosca está en el Congreso, pero yo no hablo con Mel Zelaya, pero Mel sintió una presión enorme porque estaba perdiendo sus adeptos. Libre perdió en estos 20 días en los que impidió, aunque lo hubiera hecho a través de Redondo, perdió una cantidad enorme de seguidores porque se dieron cuenta que no es un gobierno democrático ni socialista, sino que es un gobierno dictatorial, en donde hay una persona que toma las decisiones. Y eso el pueblo lo resiente y no le conviene. Entonces, por eso él, apurado, les dijo, háganlo, y háganlo hoy. Lo demás te lo puede contar Hirosca, porque Hirosca se relaciona con el jefe de bancada del Partido Libre. Sí, ya está aquí la diputada Hirosca Elvir. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está usted? Buenos días, estimado Renato. Buenos días al pueblo hondureño. Efectivamente, a mí me tocó hablar con el jefe de bancada del Partido Libre y poder entablar esas pláticas para que se le diera el procedimiento correspondiente a la renuncia presentada por el entonces designado presidencial. Y en ese momento yo hablé junto a él y junto a varios miembros de la directiva de la bancada del Partido Libre. Nosotros somos personas demócratas, nosotros somos personas que pensamos en el país. No queríamos que esto fuera un embudo para que se impidiera poder desarrollar una agenda legislativa. No queremos volver a una crisis legislativa, aunque sabemos que esta crisis ha sido gestada desde Casa de Gobierno en el Partido Libre y que instrumentalizaron al señor Redondo, quien fue el ejecutor de la estrategia, al ver que esta estrategia no daría resultados esperados. Ellos esperaban que la gente se quedara callada, que la gente no reaccionara, y hubo una gran reacción de personas que les reclamaban directamente a los diputados del Partido Libre, gente que reclamaba a los líderes intermedios y por supuesto el desplazamiento de los medios de comunicación que fueron efectivos, porque lo que estaba pasando en el Congreso Nacional no era algo correcto, era algo fuera del marco legal. Esa aberración jurídica presentada por el diputado presidente nos deja como poder legislativo en vergüenza, porque en primera instancia él no es la máxima autoridad del Congreso Nacional, claramente lo establece la Constitución de la República, que la máxima autoridad somos el Pleno del Congreso Nacional integrado por los 128 diputados. Por lo tanto, artículo 205, numeral 12, nos corresponde a nosotros ver las renuncias, y al él interponerse y decir, no, yo no le voy a dar paso, él estaba cometiendo un delito. Yo lo señalé, he alzado la voz, como siempre lo he hecho oportunamente, al igual que lo hice con los diputados para la sesión extraordinaria para ampliar el periodo de sesiones ordinarias en octubre del año pasado. Nosotros somos personas que pensamos en Honduras y lamentamos que
quienes hoy dirigen la agenda legislativa no estén pensando en el país. Yo tengo hasta sentimientos encontrados ante la renuncia de mi esposo Salvador Narrala, porque por un lado estamos contentos de que se aplique la ley como tal, pero por otro lado teníamos la esperanza, Renato, de no perder estos años que son cruciales para que Honduras pueda salir adelante. Tuvimos una gran oportunidad que no fue aprovechada y que en todo momento se nos marginó totalmente. Es más, quiero decirle que la primera reunión que hemos tenido como bancada del Partido Salvador de Honduras con su jefe, que es el señor Yossi Toscano, a quien felicito, que es un político muy inteligente y un hombre muy responsable, un hombre de país, y fue hasta esta semana. Previo a eso, nosotros no habíamos tenido una reunión, como dicen, con la bancada oficialista dentro del Congreso Nacional. Se nos marginó totalmente desde el día cero y hay muchas cosas que van a quedar pendientes porque yo estoy segura que no tienen la intención de garantizarle al pueblo hondureño respuestas ante la inseguridad, ante la violencia, ante la pobreza y para el desarrollo de Honduras. Ahora, diputada y exdesignado, esto que le ha sucedido a usted nos deja una tremenda lección. Las alianzas deben ser en función de objetivos. Ayer Mel Zelaya, antes de la movilización de los trabajadores, dijo que usted llegó sin querer comprometerse con ningún objetivo del gobierno y de Libre. Porque los objetivos no pero eran estaban los claros objetivos. los objetivos. Hubo un acuerdo y habían objetivos de país. Va a ser interesante este programa. Va a ser interesante este programa porque yo no sé si esos objetivos fueron redactados sin estar plenamente convencido uno y el otro de los valores democráticos que defienden. Entonces me parece que fue bastante coyuntural en función de bajar del poder al Partido Nacional. Y es ahí donde yo creo que fracasó la alianza, Miren, vamos a comenzar con este ejercicio. Escuchando a Mel Zelaya y todo lo que dijo Mel al ser consultado sobre la renuncia aceptada del designado presidencial por parte del Congreso Nacional. Pero antes, Luz Madrid, con la pregunta, Luz, estoy convencido que hoy tendremos infinidad de participaciones, así que buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, nuestros invitados, televidentes en casa, en pantalla, el tema de hoy jueves. Y a partir de ahora, ¿qué caminos le quedan al carismático ex designado presidencial Salvador Nasralla? Recuerda compartir su opinión para enriquecer el debate de esta mañana a través del 9773-6065, nuestro número de WhatsApp. Y por supuesto, a través de cada red social nos encuentra como Frente a Frente HN. Miren, utilizo esa palabra carisma porque en una sociedad como la nuestra, yo estoy plenamente convencido después del retorno a la democracia, el éxito en buena parte depende del carisma del aspirante político. ¿Quién no me va a decir el carisma de Ramón Villeda Morales? Estoy hablando de décadas pasadas, ¿verdad? De los 60, o de Modesto Rodas Alvarado, más allá de su formación y la doctrina que defendía cada uno de ellos. Después del retorno a la democracia, el éxito de los políticos para subirse al sillón presidencial depende mucho del carisma. Depende mucho del carisma. Y en algo yo estoy convencido, Salvador Narrala es un hombre carismático, por eso el titular, y a partir de ahora, ¿qué caminos le quedan al carismático designado presidencial Salvador Narrala? Porque estaba leyendo hoy que el próximo obstáculo es el Consejo Nacional Electoral. Vamos a escudriñar todos estos escenarios. Pero me gustaría que todos ustedes que nos ven dentro y fuera de la geografía nacional, el ingeniero Narrala y la diputada Iroshka Elvir, escuchemos atentos la versión del expresidente y coordinador de Libre, actual asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales. Bueno, Libre siempre estuvo de acuerdo en su renuncia. Xiomara dijo, se ha tardado que se vaya.
Entonces, no sé cuál es la novedad. Ya el Congreso ayer, liderado por Luis Redondo, la bancada de Libre, ayer liderado por Luis Redondo, ya aceptó la renuncia de alguien que nunca se identificó con esta causa revolucionaria, democrática y pacífica del Partido Libre, de la resistencia y mucho menos de la clase trabajadora y la clase obrera. Entonces nosotros siempre estuvimos de acuerdo que su salida era necesaria y lo apoyamos para esa salida. Presidente, aprovechando su espacio, bueno, hay temas importantes todavía que faltan por cumplir en este gobierno, como la instalación de una vicepresidente. Sí, claro, miren, la lucha contra la corrupción es parte del sistema, pero hay que sacar a la corrupción pública y privada, porque aquí se privatizó todo. Aquí lo único que nos queda tal vez y todavía medido es el aire, que lo está contaminando el mismo capitalismo. Pero aquí son dueños del dinero, de los bancos, de las empresas, del capital, de la propiedad. Son dueños de los monopolios, de los oligopolios, del mercado. Han creado un sistema de explotación tal que este país, con Xiomara y con el pueblo, derrotamos la dictadura. Pero ahora hay que derrotar el fascismo. Ahora hay que continuar los cambios que Xiomara ha iniciado. Entonces, claro, eso es lo que usted dice que falta por hacer, cambiar el capitalismo explotador que nos oprime. Y eso es una gesta que la podemos hacer unido con el pueblo y unido con la clase trabajadora. Se ha señalado como campañas prematuras a todas estas actividades por parte de Libre. Bueno, es que aquí hay una élite que tiene todo, tiene medios corporativos, bancos, propiedades transnacionales, manejan los mercados para su propio beneficio, no pagan impuestos, tienen el eslogan que algunos partidos, compran partidos políticos y además tienen empleados de la oligarquía trabajando en partidos políticos, son voceros de ellos. Sí, es necesario volver a los valores originales con que se creó la nación. Ese es el proyecto y la refundación acaba de empezar en 24 meses. No se corrigen 100 años o 130 años, ni 12 años, 7 meses de dictadura, la cual ha sido señalada como de narcodictadura. Le consulto, ayer fue ratificada la renuncia del ingeniero Salvador Narrala en el Congreso Nacional. El Consejo Nacional Electoral tendría que escribirlo porque según él, pues Libertad y Refundación le tiene miedo. ¿Qué decir? ¿Se puede? Bueno, nosotros vencimos en el 2013. Vencimos y nos robaron el poder con fraude. Vencimos en el 2017. Vencimos en el 2021. ¿Por qué cree que no vamos a vencer en el 2025? Claro que sí. Tiene que escribirlo el CNA, presidente. Tiene que escribir al ingeniero Salvador Narrala que usted. Bueno, ese partido, cuando él lo propuso, yo fui el que apoyé para que lo inscribieran. Estaba opuesto el Partido Nacional y el Partido Liberal. ¿Qué el celular? Yo lo apoyé para que lo inscribiera. Si no, no hubiera nacido ese partido que él tiene ahora. Ahora lo apoyé también ayer con la bancada y la semana pasada también. Hay fotos, hay resoluciones. La bancada de Libre siempre estuvo dispuesta y aprobó que se fuera. Sin embargo, manifiesta que nunca lo han dejado realizar su cargo como designado presidencial. Bueno, nosotros creemos que todo el que quiera participar en Honduras debe de participar, por eso se le aprobó que se fuera del gobierno, porque Xiomara dijo, se ha tardado más bien, con tantos insultos para Xiomara, más bien se ha tardado en irse de un gobierno que no comparte nada porque él representa otros valores conservadores del fascismo hondureño. ¿Sigue siendo amigo Mel Zelaya del ingeniero Salvador Narrala? Yo no tengo enemigos y no tengo por qué
considerar lo que los insultos que los hace casi como pasionales, los insultos que hace contra mí casi son como pasionales. No me molestan, simplemente... ¿Cuál sería su mensaje para estas próximas elecciones? Presidente, entonces... ¿Cómo dices tú? ¿Cuál sería su mensaje para estas próximas elecciones? Que es necesario vencer el capitalismo salvaje que nos oprime. Ya vencimos la narcodictadura, ahora es necesario, junto al pueblo, junto a la clase obrera, derrotar el fascismo que gobierna Honduras y sus representantes, derrotar la traición y derrotar la felonía, que son las que destruyen los valores de nuestro país. ¿Apoya entonces la inscripción del ingeniero, le repito de nuevo, presidente? Bueno, es que yo no tengo ningún cargo específico en el... Me ha hecho 4 veces la pregunta y 4 veces la contesto porque yo entiendo que usted tiene ganas de ayudarle, ¿va? Pero ayúdele, no hay problema. Bueno, gracias. Bueno, Renato, quisiera leer algo que dijo hace 2400 años Platón. Hace 2400 años, o sea que de repente nosotros estamos 2400 años después dándonos cuenta. Platón decía, el tirano entiende mejor que nadie los ánimos del momento, entendió los ánimos en esos 20 días de mi renuncia y corrió a aprobar lo que él no quería en realidad aprobar. Él pone, y en la entrevista dice, Redondo, y menciona a Redondo y menciona a Xiomara. Xiomara dijo que se vaya, se tardó mucho. Es él quien toma las decisiones en nombre de Redondo y en nombre de Xiomara. Y ojo con lo que dice Platón, con lo que dijo hace 2400 años. El tirano, en este caso Zelaya, proviene normalmente de las élites. Mel era un rico. Yo lo conocí como el amigo rico. Eran los ricos. Yo era un pinche empleado en la gerencia general, por supuesto, de la Pepsi, pero era un empleado, como he sido siempre, a cambio de un sueldo. Pero tiene el tirano un alto talento para comunicarse con las masas, traicionando a los suyos. Ojo a los empresarios que lo han apoyado y lo siguen apoyando. Describe el tirano a las élites como corruptas, lo que acaba de hacer, y se presenta como el salvador que habrá de recuperar la gloria perdida. Cuando el pueblo, que es lo que ha pasado con Honduras, se convence de que el demagogo, que es él, es su salvador, ha decidido poner fin a la democracia. Pero el pueblo hondureño está despertando porque felizmente habemos personas dentro de su mismo partido incluso, como Nelson Ávila, como Jorge Calix, por mencionar a los de Libre, que le están llevando a la contraria porque se dan cuenta que él no está haciendo otra cosa que un tirano, como lo dijo hace 2400 años el famoso Platón. Bueno, y solo quiero... ¿Sabes qué? Perdón, yo no quisiera seguir hablando de Mel Zelaya porque realmente aquí, o sea, él es un tirano, ha engañado al pueblo. Ayer tuvo muy poca gente en las concentraciones. No fueron empleados, trabajadores nacionalistas y liberales ayer, no. Solamente empleados comprometidos con la causa comunista a la fuerza, a la marcha del 1 de mayo. Solo quiero complementar esto de Mel porque ayer sucedió algo inusual en Mel. No pudo responder a una pregunta. Se quedó anulado totalmente con la pregunta. Digo, algo inusual en él porque, hay que decirlo, es un comunicador. Como mezcla en lo que cree con la jocosidad, con la ironía, pues a mucha gente le hace gracia cuando escucha a Mel. Vamos con el video. Mel ayer, como decíamos hace algunos minutos, le tiró una chinita al ingeniero Salvador Narrala. Bancada de Libre, ayer liderado por Luis Redondo, ya aceptó la renuncia de alguien que nunca se identificó con esta causa revolucionaria, democrática y pacífica
del Partido Libre, de la Resistencia y mucho menos de la clase trabajadora y la clase obrera. Entonces nosotros siempre estuvimos de acuerdo que su salida era necesaria y lo apoyamos para esa salida. Zelaya se tomó con humor la pregunta si tiene miedo a las aspiraciones de Salvador Narral, al recordar que él ayudó al profesional de la ingeniería industrial y presentador televisivo en sus aspiraciones políticas, pero la consulta que dejó vacilante al asesor presidencial salió de una periodista que le preguntó si se puede celebrar el Día del Trabajador en un país con tanto desempleo. ¿Qué nos puede decir acerca de este Día del Trabajador, viendo la cantidad de desempleados que hay en el país? Viendo la cantidad de desempleados. El mensaje para la clase trabajadora de Honduras. Bueno, Sí, es inusual esa reacción de Mel. Es inusual. Claro, como no Bueno, ha para dado mí no respuestas. es muy inusual, porque yo lo conozco desde que teníamos 24 años, pero yo preferiría no hablar más de él, porque realmente, o sea, las cosas que prometimos Xiomara y yo, no se cumplieron, porque no me permitieron trabajar junto a Xiomara para generar empleo, para construir los hospitales, para aumentar la inversión extranjera, la cual detuvieron. Él dice que usted nunca se identificó con la causa revolucionaria y que además representa los valores conservadores del fascismo hondureño. Del cual viene él. Dijo fascismo y para ¿Cuál es los la hondureños, definición de fascismo? Aquí se la doy. ¿Qué es el fascismo? El fascismo es una ideología, movimiento y sistema de gobierno totalitario de extrema derecha surgido en el periodo de entreguerras. Sí, pero él que se opone a la democracia. Pero él justamente es que él, mire, si tú le preguntas ya íntimamente a Xiomara Castro, a Xiomara, hemos estado con Xiomara cuando él la ha regañado, cuando ganamos el 2017, y Rosca te puede decir un poco más de lo que pasó en el 2017, porque a Xiomara no la dejaba ni hablar. Entonces, aquí hay un tirano que proviene de una familia millonaria que ha vivido de los alquileres de centenares de miles de hectáreas en el departamento de Olancho. Son millonarios y sus hijos son millonarios también y se casaron con millonarios. Entonces, ¿de qué me está hablando a mí? Él es fascista y comunista y además habla como venezolano. Él no habla como catracho, él habla como venezolano, él habla como Maduro. Y Rosca te quiere decir un poquito más porque ella conoce más de eso. Claro. Renato, el señor José Manuel Zelaya Rosales acaba de decir una gran verdad. Y es cierto, nosotros no nos identificamos con su forma de hacer gobierno. En primer lugar, Libre ha demostrado que es todo menos un partido progresista. Ellos dicen ser de izquierda, pero en su forma de hacer gobierno han cometido sin fin de errores. Nosotros no nos identificamos con la concentración de poder. Nosotros no nos identificamos con las prácticas negativas en detrimento de la democracia, con las prácticas que están fuera del marco legal, efectivamente. Nosotros somos personas democráticas y quiero poner en pantalla el acuerdo que le he compartido al productor Carlos Andino para que leamos parte del acuerdo que él celebró junto a nuestro representante Salvador Narrala, porque efectivamente había un plan de poder desarrollar Honduras, pero la estrategia de Libre ha sido en 3 puntos que son cruciales y que son antidemocráticos, cruciales para los objetivos políticos de él, pero son antidemocráticos. Y es la polarización, que es algo que él sabe muy bien hacer. Ahí, por ejemplo, él está dando un mensaje de polarización. Él dice, yo soy el que defiende los intereses de la clase trabajadora, de los pobres, pero en sus acciones no lo hace, porque defender los intereses del pueblo hondureño es generar empleo, generar dignidad, porque en Honduras no tenemos ni tan siquiera dignidad cuando se va al hospital, escuela, ni al momento de morir hay dignidad, porque no hay medicamentos. Y utilizan también la posverdad. Él desarrolló todo un argumento de una posverdad después del golpe de Estado, pero no dice que fue el primero en levantar la voz para
querer promover una ilegal reelección. Eso no lo dice, que él fue el causante que nos llevó a una gran crisis, así como la posverdad que ha querido desarrollar dentro del Congreso Nacional, en donde nos ha dejado ya 3 crisis legislativas que han impedido que podamos tener una agenda de país y que ha dividido y ha polarizado al Congreso Nacional. Y por supuesto está el populismo, que el populismo es una forma de clientelismo, de tener adormecida a la gente con lo más básico para que la gente dependa siempre de esos políticos. Y bajo esas 3 acciones es que el Partido Libre se ha desarrollado. Y no solamente lo hacen los partidos de izquierda, sino también los partidos de derecha, porque se dan en dictaduras, porque a lo que nos están llevando es a cambiar nuestra forma de gobierno, nuestra forma republicana de hacer gobierno. Ellos tienen por un lado la bandera de Morazán, pero Morazán era un pensador, una persona liberal de pensamiento, una persona que creía en la república, porque antes de la Revolución Francesa hubo distinción entre las personas que no eran esclavos y las personas que eran libres, y se buscaba la libertad, se buscaba la dignidad del ser humano. Incluso si nos vamos a remontar al periodo romano, en donde se establecía que una persona era alguien que era ciudadano, era alguien que tenía familia y que tenía otra condición que se establece ahí, pero lo importante aquí es resaltar de que se hacía distinción entre la persona y los esclavos, y que pasamos y hemos venido desarrollando un análisis alrededor de poderle dar al ser humano dignidad, dignidad en la educación, dignidad para poder tener un trabajo que te permita poder progresar en términos no solamente de tener ingresos, sino que además puedas planificar tener una casa, tener un carro, poder ir mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos. Pero de eso, claro que él no va a poder hablar, porque no sabe cómo generar riqueza, porque él ha sido un político de muchos años y porque además ha vivido de la política y sigue viviendo de la política y es su forma de generar ingresos, pero no sabe lo que es invertir, lo que es tener una empresa, el sacrificio que se debe realizar para poder pagar una planilla, para saber que los empleados hay que tenerles ese dinero cada mes, entonces, o cada 15 días, dependiendo cómo se haya establecido el contrato con ese empleado. Entonces, ellos han demostrado que son totalmente incapaces, han demostrado que para poder alcanzar sus objetivos políticos dividen la sociedad, nos han llenado de odio. Antes, cuando yo era niña, nosotros como niños respetamos a las autoridades, respetábamos a la policía, mirábamos a las autoridades con admiración. Después de la crisis gestada por el mismo MEL, en donde, claro, nosotros no somos golpistas, nosotros no estamos a favor de golpes de Estado y eso debemos dejarlo claro, pero después de lo que ocurrió, la sociedad se dividió y empezó a agredir hasta pastores, hasta líderes de la Iglesia Católica, empezó a rechazar a los policías que también se vieron involucrados en actos que no fueron correctos. Pero nosotros tenemos que volver a nuestros principios de la República, de que el Estado se compone por 3 poderes, que estos poderes son independientes, complementarios, pero son independientes. Pero aquí hemos visto un claro sometimiento del Poder Legislativo ante los intereses personales de José Manuel Zelaya Rosales, no ante los intereses de Xiomara, porque al final Xiomara se hizo un lado, pero aquí el que toma las decisiones es Mel. Y debemos decirlo, no es que nosotros tengamos apasionamiento por él, en absoluto. Nosotros no sentimos ningún tipo de admiración por el señor Zelaya. Lo que pasa es que acá hay responsables de la crisis del país y uno de los responsables es efectivamente el señor José Manuel Zelaya Rosales, que antes criticaban a Juan Orlando Hernández, pero ahora toda la crítica que hicieron queda desfasada porque son las mismas prácticas que tenían antes, ahora las tiene el Partido Libre. Un ejemplo claro fue lo que pasó con la comisión permanente, cuando el Pleno del Congreso Nacional, siendo máxima autoridad, tomó la determinación de ampliar el periodo de sesiones ordinarias, lo que le tocaba al señor presidente era acatar el mandato del Pleno como máxima autoridad, pero la orden de Zelaya fue no le vamos a dar
trámite al procedimiento que ellos hicieron. Eso condenaron nuestras acciones. Es más, las mayores consecuencias las hemos tenido los miembros del Partido Salvador de Honduras junto a Salvador y en este caso su servidora, que tengo una demanda interpuesta en la Fiscalía. He pagado de mi bolsillo dinero para los gastos del abogado y me quitaron todo el personal. A la bancada del Partido Salvador de Honduras le quitaron todo el personal. Muchas veces no me dan la palabra. Tenemos que exigir que nos den la palabra porque abusan, porque se sienten como reyes en sus puestos y estos puestos solo son 4 años. Déjeme decir un poquito de contexto para que la gente entienda por qué el programa. En la sesión de antenoche se tomaron decisiones muy importantes, como reactivar la reserva laboral, que es una decisión que va a beneficiar de nuevo a más de 320,000 trabajadores del sector privado. Se capitalizó o se liberó de algunos obstáculos al Seguro Social para recuperar miles de millones de lempiras que no los ha recibido en los últimos 2 años. De hecho, ayer nos anunciaron la construcción de 2 hospitales del Seguro Social, uno aquí en Tegucigalpa, en un campo de fútbol cerca del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, y en San Pedro Sula, en la zona de Calpules. El hospital La Granja en Tegucigalpa quedará como el materno del Instituto Hondureño de Seguridad Social. 2 noticias que ayer las destacamos con la presencia del vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, con el director ejecutivo del Seguro Social, Carlos Aguilar, con el dirigente obrero, Daniel Durón. Y otra de las noticias impactantes e importantes fue que el Congreso aceptó la renuncia del designado presidencial Salvador Nasrallah. Entonces correspondía hacer el programa hoy, porque definitivamente antenoche se oficializó el rompimiento de la alianza del Partido Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras. Quedó oficializada al aceptar el Congreso Nacional la renuncia del designado presidencial. O sea que ahorita está gobernando libre, totalmente, y en realidad yo nunca tuve oportunidad de hacer absolutamente nada. Nosotros, los del pueblo hondureño, a los cuales represento, rechazamos cualquier tipo de totalitarismo, cualquier tipo de fascismo, porque así como Mel habla de los fascistas y de la oligarquía, hay fascismo en el totalitarismo que él, desde la ideología de izquierda, impone al ordenarle a Redondo y a todos sus empleados, incluyendo a la presidenta de la República. Entonces, vamos a terminar con esto. Cuando yo comencé el programa, dije una lección para futuras alianzas. Las alianzas deben ser programáticas porque coinciden plenamente quienes se van a aliar en objetivos para gobernar y desarrollar la nación. Entonces, yo soy de los que creo que esa alianza fue extremadamente coyuntural, simplemente con el objetivo de sacar del poder al Partido Nacional. No al Partido Nacional, al narcotraficante que dirigía al Partido Nacional. Porque yo no tengo nada contra el Partido Nacional, yo tengo contra un narcotraficante que se adueñó del país y que se convirtió en líder del narcotráfico. No es contra el Partido Nacional, era sacar a un narcotraficante y teníamos toda la razón, porque Estados Unidos lo condenó. Bueno, lo va a condenar ahorita en junio, pero lo tiene catalogado como el gran líder junto al Chapo Guzmán, que siguen las órdenes del Mayo Zambada. Entonces, la diputada Iroshka Elvir nos pidió ahí el espacio de unas fotografías que le envió al productor en este momento, ya lo tenemos. Ahí está el acuerdo, si nos vamos a los incisos, Salvador. Sí, el inciso B, por ejemplo, que sí habla de las cosas que vamos abajo. Arriba, sí. O si quiere, véngase para esta pantalla, ingeniero. En la grande, sí. Véngase para esta pantalla. A ver si la ponen en la pantalla. Sí. Gigante. Ahora lo hacemos. Ahora lo hacemos. El inciso H y el inciso I, que están un poco más adelante, cada una de estas páginas tiene la firma y la media firma
de Xiomara Castro. Vamos esta es la al de H Meli. y al I. La de Meli y la de Xiomara tiene esto. O sea, todas las páginas tienen firma. Aquí no hay nada que no se haya firmado. Vamos a ver. El Partido Salvador de Honduras, sin considerarse el número de sus diputados que resulten electos, designará los diputados que integrarán la Junta Directiva del Congreso Nacional en conjunto con el Partido Libre, y quien ocupe la presidencia del Congreso será designado por Salvador Narrala. Y estos deberán ser electos con el pleno apoyo de las bancadas del Partido Libre y del Partido Pino. Eso se cumplió. Eso sí se cumplió. Veamos el I. Vamos al... okay. Dice, con fundamento en el artículo 5 de la Constitución de la República, que consagra el principio de integración nacional, reafirma que, llegado a ser gobierno, o sea, si ganamos las elecciones, los titulares de las secretarías de Estado y de las instituciones descentralizadas, en total son como 180 instituciones las que tiene Honduras, ¿sabían? Entre descentralizadas y desconcentradas. Y desconcentradas serán designados por Xiomara Castro y Salvador Narrala. Esto no se cumplió. Y esta era la parte más importante, porque no me permitió ni siquiera sugerir a una persona. Solo me hizo una llamada el 27 de diciembre de 2021 y me dijo, mira, la papa caliente del Ministerio de Salud, te permito que la elijas vos. Entonces, como el doctor José Manuel Mateu quería ser presidente del Congreso y yo le dije que no, entonces le dije, Mateu. Ah, Mateu le pidió la presidencia del Congreso a usted. Sí, Mateu. Yo tenía dos candidatos, que eran Luis Redondo y Maribel Espinosa. Sobre Maribel Espinosa me dijo Mel Zelaya, si vos la propones, vas a perder la presidencia del Congreso, porque no va a votar ninguno de los 50 diputados del Partido Libre. O sea que hubieran incumplido esto que acordó en el I. ¿De acuerdo? O sea, ya había aparentemente un pacto previo entre Mel Zelaya y Luis Redondo, que yo no me di cuenta, infortunadamente, porque soy una persona limpia. Entonces, me dijo, aquí tenés al presidente, me dijo Luis Redondo. Eso te lo puede decir Maribel Espinosa, porque nos lo dijo cuando estábamos reunidos, porque llamé a Maribel para que revisara este documento, a la abogada Maribel Espinosa, en presencia de Rixi Moncada, que lo redactó. Y doña Maribel le hizo unos cambios a este documento, como por ejemplo el de la deuda política, que ella le agregó que sería distribuida proporcionalmente entre este y el Partido Salvador de Honduras en base al número de diputados, que no se cumplió eso tampoco. O sea, y esto se lo digo al pueblo hondureño, porque hay mucho delincuente que habla de que a mí me han dado deuda política. Desde 2014, desde hace 10 años, los partidos políticos de Narrala se han sostenido con mi dinero y con pequeñas aportaciones, y te digo pequeñas aportaciones, porque aquí a los políticos les dan millones y a Narrala de repente le dan 20.000 lempiras o 30.000 lempiras y cositas así, pero la mayor parte del dinero ha salido de mi bolsillo durante 10 años. Quiero enfatizar en los primeros incisos. Arriba, un poco antes de la deuda política, donde estábamos hablando del J, del B. Vamos al B. Aquí está. En el inciso B establece, con el apoyo de las Naciones Unidas, emprender una lucha efectiva contra la corrupción y la impunidad, impartiendo justicia efectiva a toda la población y la inmediata derogación de leyes que han garantizado la impunidad y legalizado la corrupción. Por ejemplo, nosotros en el Congreso Nacional no hemos aprobado la ley de colaboración eficaz. Eso es algo que no ha sido hecho en el Congreso Nacional, es más, está engavetada porque estábamos en su tercer debate y no hemos instalado la CICIG ni cumplido con las peticiones que nos han sugerido para poder instalar la CICIG. En el inciso C hablamos del restablecimiento de un Estado democrático basado en el reconocimiento pleno de los derechos humanos. Lo que estaba pasando con Salvador Narrala, por ejemplo, era una clara violación a sus derechos políticos y derechos civiles, derechos individuales, sociales y civiles, un modelo económico justo e incluyente. Pero lo que ha ocurrido en el gobierno ha sido una clara persecución hacia los que generan hoy riqueza, hacia los que han generado empleo, y muchas empresas, incluso como Maquilas, se han ido a laborar a otros estados, por ejemplo, como en Guatemala o en Nicaragua. Dice, basado en la solidaridad, la complementariedad y el impulso a la innovación, la inversión, la productividad, la competitividad y la creación de empleos dignos.
una política exterior que defienda la soberanía e independencia basada en los principios de igualdad, solidaridad, respeto, reciprocidad y autodeterminación, y que promueva activación de la integración centroamericana y latinoamericana. Aquí, por ejemplo, con respecto a la autodeterminación, en el Congreso, por ejemplo, nosotros podríamos hablar de una revocatoria de mandato, ya que los juicios políticos no son efectivos. Podríamos tener pero un la figura mecanismo, no está contemplada, no está no, aprobada. pero ley. tenemos que impulsarla. Sí. Pero esos impulsos pasan porque las Ahora, clases políticas se pongan de acuerdo y porque hay una voluntad política para hacerlo. Sí. el punto es, la firma, mira, la firma de Mel Zelaya y la firma de Xiomara están puestas en todas las páginas, no solamente en la última página, que es la que, ok, esta es la firma de Xiomara, esta es la firma mía, esta es la firma de Mel Zelaya y esta es la firma de Pedro Barquero, que estuvo también como parte de la firma del acuerdo. ¿Por qué no se cumplen ese tipo de contratos? Si a mí me hubieran dicho que ese tipo de contratos dependía del honor, yo sabía que Mel Zelaya no tenía honor, pero yo dije, al firmar esto, tiene que cumplir, porque es un documento y lo estoy haciendo con 2 abogadas. Ahí estaba presente Rixi Moncada, que quiere ser candidata o que quiere ser presidente de la República, y estaba presente la abogada Maribel Espinosa, que es una persona de confianza mía. Entonces, en Honduras no valen las firmas. Es que fue coyuntural ese acuerdo. Sí, para sacar a un Correcto, narcotraficante. fue coyuntural. Entonces, es decir, acostumbrados a leer periódicos del continente, periódicos europeos, uno ve, por ejemplo, cómo hacen las alianzas en Alemania, los diversos partidos en Alemania. ¿Crees en el medio ambiente? ¿Estás consciente que para defender al medio ambiente hay que hacer esto? Sí, sí creo. Si hiciésemos esto, ¿nos apoyarías? Así se van haciendo las alianzas. Se cree, hay pleno convencimiento en los objetivos para desarrollar una nación. Sí. Y entre el Partido Salvador de Honduras y el Partido Libre hay una gran diferencia. En los objetivos para desarrollar un país hay una gran diferencia. Entonces, eso se volvió coyuntural. Por eso es el resultado que tenemos hoy. Correcto. Entonces, nosotros le hacemos un llamado a toda la gente que tenga pensamiento positivo y liberal. Lo que nosotros pretendemos es generar inversión, o sea, que venga pisto del extranjero y pisto de la gente local para poder generar empleo. Porque la gente cree que es el gobierno quien genera empleo. No, el gobierno más bien hay que reducirlo, porque prácticamente lo que tienen es un montón de paracaidistas. Hay un gobierno supernumerario en donde a toda la gente que te ayuda le dan chamba. No es eso. Se trata de conseguirles chamba en la empresa privada, tanto nacional como internacional, para poder producir riqueza. Eso es lo que ocupa Honduras y no lo han permitido. Yo recibí en 2022, mientras estuve fuerte con el gobierno, aunque estaba siempre reclamando, recibí centenar, no diría centenar, recibí 50 inversionistas, no que querían meter 1 millón de lempiras, no, inversionistas de 50, 100, 200, 500, 1.000 millones de dólares. No los quiso recibir Mel Zelaya. ¿Y por qué Mel Zelaya tiene que recibir a los inversionistas? Porque su señora no estaba autorizada para recibir a nadie, más que a las personas que Mel Zelaya le permitía. Y Mel Zelaya recibe en la madrugada siempre junto a un perro. Y entonces los inversionistas no quisieron y se fueron de Honduras porque fueron recibidos por empleados de 4ª categoría. Entonces, yo viajé a los Estados Unidos, conseguí inversionistas que quieren meter dinero en Honduras, siempre y cuando haya seguridad jurídica. Y en Honduras no la hay. Y lo han demostrado, y lo demostraron, imponiendo una Corte Suprema de Justicia e imponiendo a un fiscal general que siguen órdenes de Mel Zelaya. Entonces, tengo que ir a una pausa comercial. Hoy yo estoy plenamente convencido por qué fracasó esta alianza. Fracasó porque Salvador Nasralla es de pensamiento liberal. El libre es otro tipo de pensamiento, siempre en el marco democrático.
Pero es otro tipo de pensamiento, no son liberales. No, perdón. No son liberales. No hay democracia en un partido donde una persona manda, que es Mel Ah, Zelaya. bueno, ya, pero ya eso es otra cosa. Malas prácticas. Pero en el debate político, electoral, ellos defienden una idea, una doctrina. Que no la practican. Ah, bueno, si no la practican es otra cosa, pero es válida en democracia, es lo que quiero decir. Entonces, hoy me he convencido que es un hombre con ideas liberales. Por lo tanto, era muy difícil que compaginaran, que coincidieran con Libertad y Refundación. Y aquí están los resultados. Si usted me dice que ni un día después de 2 años se sintió designado presidencial porque no lo tomaron en cuenta. Y nunca. Nunca creyeron en su pensamiento, así de simple. Vos no sabés lo que hemos ganado, me dijo Mel Zelaya el día 30 de noviembre en mi oficina, en Televicentro. Vos no sabés lo que hemos ganado. Cuando yo le empecé, ok, empecemos. Vamos a ver a quién vamos a nominar para cada una de las instituciones del Estado, las 180 instituciones. Él empezó a bromear y me dijo, déjalos que se recuperen, le hemos pegado una gran golpiza hace 2 días. Dijeron, tenemos que reunirnos, e incluso fue bastante recia la reacción mía en presencia de Pedro Barquero y de Maribel Espinosa, que pueden darte fe. Entonces, ¿qué es el liberalismo? Con esto termino este segmento que se nos ha alargado. El liberalismo es una doctrina política, social y económica que ha evolucionado a lo largo del tiempo. En la actualidad, en el ámbito de lo social, defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y la limitación de los poderes del Estado. Eso es ser liberal. Y eso es lo que es ser. Eso es lo que yo quiero, lo que he querido siempre. En lo económico propugna la iniciativa privada y el libre mercado. Correcto. Como actividad vital propone la tolerancia. Representa corrientes muy heterogéneas con muchas formas y tipos de liberalismo. Pero en general, miren, en general, el liberalismo defiende el Estado laico. Porque creen que Beto Reina murió siendo liberal y fue presidente por el Partido Liberal. O que Mel y su familia fueron liberales por mucho tiempo. Por lo que representa el liberalismo. Corrientes muy heterogéneas con muchas formas y tipos de liberalismo. Pero en general defiende el Estado laico, los derechos individuales como el derecho de propiedad, la libertad de asociación, la libertad de culto y la libertad de expresión, el libre mercado, la igualdad ante la ley de todo individuo sin distinción de sexo, orientación sexual, raza, etnia, origen o condición social, y el Estado de derecho o imperio de la ley al que deben someterse los gobernantes. Ese es el liberalismo. Por eso es que este partido fue mayoritario, siempre, hasta que se escindió por lo que ya todos sabemos. En 2009, porque el que gobernaba era en el fondo un tirano que pretendía seguir la misma ruta que le ordenaba Hugo Chávez, que vino acá y prácticamente lo trató como cualquier cosa, ¿o no? En 2008, cuando vino Hugo Chávez a ese campo donde está construido ahora el centro cívico, ¿se acuerdan? En 2008 vino Chávez y le dijo a él entonces se convirtió no en un tirano de pisto, sino que en un tirano que tiene pisto y sigue la doctrina comunista. Y ese es el problema de Honduras. Nace en 2009 y ahí rompe al partido mayoritario que era el Partido Liberal para convertirse en un partido comunista, además fascista. Cada vez que me habla de que los fascistas son de derecha, le recuerdo que el totalitarismo y el fascismo también se da en tiranos de izquierda, simplemente por intereses particulares. Ahora viene la pregunta para ir a la pausa, que será la segunda hora en que debatiremos esta temática. Por favor, Lucecita. Claro que sí. Y a partir de ahora, ¿qué caminos le quedan al carismático ex designado presidencial Salvador Nasralla? Comparta su opinión. Damos en ese momento lectura a su opinión a través de nuestras cuentas. En nuestra cuenta de X, comparte en altavoz. Sin alianzas malintencionadas, Salvador Nasralla puede llegar a la presidencia rodeándose de las mejores personas que de verdad quieren lo mejor para Honduras. Alan Bernardes comparte: el carisma es insuficiente para alcanzar la presidencia de un país. Salvador Nasralla deberá superar los retos, decisiones que presentará la elección primaria. De su desempeño dependerá la posibilidad de generar confianza de su militancia, independientes y alianzas con mira
a las elecciones generales. Comparten los televidentes. Continúen enviando su opinión a través de nuestras cuentas. Hace algunos minutos dije de la construcción de 2 nuevos hospitales del Seguro Social en Tegucigalpa y San Pedro Sula. La gente del Oriente también está reclamando un hospital del Seguro Social. ¿Sabe usted cuánto aporta esa zona al Seguro Social? 16 millones de lempiras. ¿Cada cuánto tiempo? Anualmente. Anualmente. Anualmente, sí. Entonces tienen derecho. Tienen derecho. Y por eso reclaman un hospital para Danlí. ¿Cuánto cuesta un hospital? Si es que lo que pasa es que según el tamaño de la ciudad se hace un hospital. Si hay una buena carretera entre Danlí y Tegucigalpa, se vienen pero no hay una buena carretera, porque cuando la han hecho un montón de veces se han robado el dinero. Aquí cuando hacen carreteras las vuelven a hacer de 2 carriles, como la del sur, que es una estafa, porque es la misma carretera en la que yo a los 10 años iba a Cedeño y a Ratón. La zona del litoral atlántico genera 74 millones de lempiras mensuales. Ya no sé si es mensual o anual. Pero me dicen aquí desde La Ceiba, la zona del litoral atlántico le genera al Seguro Social 74 millones de lempiras mensuales. También somos Honduras acá en La Ceiba. En La Ceiba, ahí hay más presión todavía para un hospital del Seguro. Voy a poner el Ministerio de Turismo. Esa ciudad es la ciudad ideal para hacer turismo. ¿Para qué tienen el Ministerio de Turismo en Tegucigalpa? Tiene que estar allá donde están las playas, donde está toda la belleza natural de Honduras, en La Ceiba. Esa es otra de las cosas que yo propongo. Y otra cosa, los salarios, porque están preguntando qué es lo que piensa hacer. Cuando llegue al gobierno, los salarios de los empleados públicos van a ser menores que lo que paga la empresa privada. Porque la empresa privada es la que puede pagar realmente para producir y para tener sus ganancias. Pero el Estado no, porque el pisto con el que paga el Estado es el pisto tuyo que me estás viendo. Es el pisto de los impuestos. Y no alcanza porque el gobernante normalmente ha sido corrupto. Si el gobernante es una persona limpia, honrada, honesta, los de abajo tienen que serlo, siempre y cuando el de arriba dé el ejemplo. Pero en Honduras, los últimos presidentes no han dado ningún ejemplo. ¿De acuerdo? Ese es el problema que tiene Honduras. Entonces, tenemos que trabajar para eso. Tenemos que trabajar para que la oferta de hospitales que hacen siempre, porque esto lo ofreció Juan Orlando Hernández, lo ofreció Mel Zelaya, lo ofrecen todos, pero no lo hacen. Dejan que pase el tiempo. Por ejemplo, los bordos. Ya vienen las lluvias, ya va a sufrir la zona norte nuevamente, y estos desde que tomaron posesión dijeron, hasta pusieron la primera piedra en junio de 2022. Fueron y se reunieron, me acuerdo, estaban los maquileros, estaba Redondo, estaba el hijo de Mel Zelaya, y no empezaron, no empiezan porque no tienen capacidad y andan buscando la negocia, el negocio, hacer billetillo. ¿Por qué le quitaron a España la construcción de los 3 hospitales? ¿Por qué? Si España tiene el expertise para hacerlo y los terminaba el próximo año los 3. ¿Y este gobierno cuándo los va a terminar? No los va a terminar. Y pretende quedarse en el poder para poderlos terminar. No los queremos más en el poder, son una minoría, tienen que irse. Y hago un llamado a la gente que me está viendo en los Estados Unidos. Ustedes son los que mantienen nuestra economía, a ustedes los tratan como perros. A ustedes, por ejemplo, en Dallas, la hermana de la candidata Rixi Moncada, que es la cónsul, cerró el consulado un mes para cambiarse del 2º al 3er piso en el mismo edificio. ¿Es normal eso? No los atienden como personas. En los 14 consulados de Honduras los mandan a la oficinita que crea el socio del cónsul, para que si vos quieres un documento, el documento en lugar de costarte $70, te cueste 500, de los cuales se tienen que enterar el dinero en la oficinita del socio de la cónsul o del cónsul. Y se reparten el dinero. Por eso son millonarios. Por eso los gobiernos de Honduras, y no solamente el gobierno de Juan Orlando también, lo que crea son élites ricas que se convierten en ricos de la noche a la mañana. Ayer escuché al hermano de Rixi Moncada diciendo que los viáticos que le dan a él, los gastos de representación, no son pinches 5,000 ni 10,000 lempiras, sino que son cantidades extraordinarias que le permitirán
con un sueldo muy alto porque es ministro, retirarse tranquilamente dentro de 4 años, con el último sueldo, que es el sueldo como ministro, y al cual seguramente le van a incluir los viáticos. Entonces todos andan buscando un beneficio personal. Aquí a nadie le interesó de la clase política gobernar para el pueblo, dictar medidas y leyes para el pueblo. A nadie le interesa eso. ¿No cree en el ferrocarril interoceánico? Claro que creo. Pero ese es un proyecto que va a durar en construirlo un montón de años, quizá 10 años. Más todavía. O más. En 3 etapas se está diseñando. Lo que no quiero en el ferrocarril interoceánico es que eso condicione la soberanía nacional y se lo vayan a entregar a los chinos. Porque para los chinos ese es un proyecto pequeño con respecto al dinero que tienen. Ese proyecto lo tiene que manejar nuestro principal socio comercial, que se llama Estados Unidos de América. Ok, ahora viene el puntito donde la mula votó a Genaro. Y le voy a pedir que me responda primero a la diputada Iroshka Elvir, que como ustedes saben, es la esposa de... Aquí no estuviste cuando nos casamos, Sí. ¿te acordás? En 2016, cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Del ex designado presidencial Salvador Narrala, correcto. Escuché hace algunos minutos al ingeniero decir, cuando yo sea presidente. Y ese es el puntito. ¿Cómo van a llegar a la presidencia? Esa es la gran interrogante que se hacen los Con hondureños una en gran este coalición. momento. Entonces, me gustaría primero escuchar los escenarios que maneja la diputada Iroshka Elvir para que su esposo se convierta en el futuro presidente de Honduras. Que ya lo dijo hace unos segunditos. De ahí me surgió la idea de preguntarle, cuando dijo, cuando yo sea presidente, El 20... e inmediatamente mi cerebro, repregúntele, ¿y a través de quién, cómo va a encaminarse, a enrumbarse para dirigir ese proceso hasta llegar a la presidencia de la República? Después de la pausa escuchamos la opinión de la diputada Elvir y del exdesignado presidencial Salvador Narrala. Atentos. Sigamos dando lectura a su opinión a través de X. Moisés Ulloa, sin duda, Salvador presidente será el presidente de Honduras en el 2026. Unificará la voluntad por una patria digna mediante una coalición para gobernar con los mejores. Honduras tendrá Estado de Derecho, con trabajo, inversión, seguridad, oportunidad social y paz. Selvin comparte, ingeniero Salvador, haga su campaña solo o fíjese bien con quién hace alianza. Mire que siempre sus aliados solo se aprovechan de su imagen y carisma. Henry comparte algunos puntos. Número 1, Salva no tiene votantes, tiene simpatizantes, libre sin enemigos, no tiene discurso, no existe. 3, Rixi es patrocinada por las élites, según la entrevista. 4, como ya no hay dictadura, recurren a un imaginario fascismo. Y 5, el perro es guardaespaldas de Mel, comparte Henry. Quique Erazo, con estos argumentos de Salvador e Iroshka, no van a ganar ninguna elección, ya nadie va a querer hacer alianza con ellos. Como decimos popularmente, están hule. Comparten más mensajes. Salvador demuestra lamentablemente que sigue rodeándose de personas que lo utilizan y traicionan y se quiere aliar al Partido Nacional. Y Víctor Leiva, ahora tenemos que organizar el PSH a nivel nacional y principalmente departamento de Cortés. Saludos desde San Pedro Sula. Jorge Reyes comparte, liderar el movimiento que por fin limpiará de delincuentes a nuestro bello pero saqueado país. Adelante, ingeniero, comparte Jorge Reyes. Eva Miller, Honduras espera un presidenciable digno que sea promotor de un Estado de Derecho, un presidenciable democrático que dirija la inversión, educación, salud y seguridad. Ese es Salvador. Este es X, ¿no? Sí. Estos son los mensajes en X. También nos pueden escribir a WhatsApp. Un WhatsApp y lo voy a leer así al azar, aquí sin saber qué escribe, porque vamos a ver. Estos son los últimos. Estos son los últimos. Sí. Pincha para leerlos. Vamos a ver, vamos a dar lectura. Salvador Narrala tiene buenas ideas, solo que la parte ideológica tiene que hacerla a un lado. El liberalismo ha prevalecido en Honduras y lo que por hoy tiene el 70% de pobres. Por otro lado, las elecciones se ganan con estructuras a lo largo y ancho del país y eso le falta construir. Y eso no es fácil, así que soñar en un país distinto no es nada de fácil. Solo en Honduras, saludos cordiales. Respetuoso, respetamos el criterio de él, pero hay que decirlo. La doctrina, la filosofía, los principios no son los que empobrecen. En el caso del liberalismo,
los comportamientos humanos, no seguir la doctrina, no seguir la defensa de la institucionalidad, del Estado de Derecho, ser transparente. Eso es lo que hace que fracasen las doctrinas, la corrupción, la autosuficiencia, la ambición desmedida, el querer quedarse en el poder. Eso es lo que empobrece a los pobres. Yo, con todo respeto, le digo, no es el liberalismo como doctrina que ha empobrecido a Honduras, es el comportamiento de los liberales dirigiendo los gobiernos. Vamos a ver más mensajes. O de los nacionalistas, o de los militares cuando estuvieron gobernando. Buen día, Renato. Comparte qué va a hacer con la NE si la generación va a nacionalizar o expropiar. Comparte este televidente. Vamos con otros mensajes. Esto es WhatsApp, ¿no? Este es WhatsApp. Para que la gente vea que leemos los mensajes de WhatsApp también. Vamos a ver. Si ahí tenías uno, ¿qué pasó? Sí, es que este es repetido. Buenos días, el camino de Salvador Nasralla es empezar una cruzada a nivel nacional para empezar a trabajar las alianzas con todos los partidos políticos de oposición. Es la única manera de sacar a este gobierno que ha sido nefasto para los intereses del pueblo. Comparte este televidente. Un último mensaje en WhatsApp. Vamos a ver, saludos desde Olanchito. ¿Qué haría con tanta persona que no le han dado las prestaciones del SANA? ¿Qué va a hacer con el SANA? Comparten a través de WhatsApp. Ok, después de la pausa, el ingeniero Salvador Nasralla y la diputada Iroshka Elvir nos dicen qué mecanismos utilizarán, cómo será el camino para llegar a la presidencia de la República. Eso es lo que se está preguntando la gente en este instante. Esa es la gran pregunta que alrededor de Salvador Nasralla hay en este instante. ¿Y cómo va a llegar a ser presidente esta vez? Se lo dirá después de la pausa junto a su esposa Iroshka Elvir. Oficialmente, solo esperando que se publique en la Gaceta todo lo concerniente a la decisión del Parlamento de aceptar la renuncia del designado presidencial, pero ya prácticamente ya no es designado presidencial. Ahora su objetivo es intentar una vez más, esta sería la cuarta vez, ¿verdad? La cuarta vez y lo que yo le dije a Mel Zelaya cuando ganamos en 2021, me voy a retirar de la televisión. No, hombre, no te retiré, me dijo, seguí. Yo no pensé en ese momento que la intención de él era marginarme. Cuando yo gane las elecciones el 30 de noviembre de 2025, voy a abandonar totalmente la televisión. 5 Deportivo y X0 da dinero. Entonces, ahora viene todo ese proceso de buscar los mecanismos para llegar a la presidencia. ¿Qué hacen? ¿Qué visualizan? Primero, Renato, quiero decir que Salvador Nasralla está habilitado para poder participar en elecciones generales y yo también estaría habilitada para poder participar. Luis Redondo puso en duda mi participación. Su participación, ¿no? Aunque no estaba basado en el marco legal, porque habla explícitamente de los que hayan fungido la titularidad de presidente y en este caso el designado presidencial, ex designado presidencial, no ejerció tuvo la titularidad del Ejecutivo. Y quiero decir también que Salvador Nasralla es una persona honesta, con una trayectoria de más de 43 años en televisión, es una persona que ha hecho en forma correcta las cosas, es una persona que jamás ha sido mencionada y ni va a ser mencionada en una corte federal de Nueva York. Él ha mostrado capacidad, honestidad y ser un profesional de primer nivel, porque sus programas 5 Deportivo y X0 da dinero han sido programas que han sido exitosos. Además, es algo importante que voy a decir, que no me lo ha pedido Salvador que lo diga, y es más, nunca me pide que diga nada, pero tengo la libertad de hacerlo. X0 da dinero es un programa que entrega más de 50,000 lempiras en premios cada fin de semana. Si usted multiplica los premios que ha entregado en todos estos años, estamos hablando de casi 90 millones de lempiras que se han entregado al pueblo hondureño directamente. Hoy tiene una nueva dinámica y hay participantes a nivel nacional. Es un programa que ha sido exitoso, por lo tanto yo lamento que hayan personas que cuestionen la capacidad profesional que tiene Salvador Nasralla, además de haberse titulado con maestría como el segundo hondureño en obtener una maestría. La primera instancia que nosotros vamos a tomar es fortalecer. Solo permítame que eso no lo sabía.
el segundo hondureño En tener maestrías. en tener maestrías en Honduras, Sí. en el 76. El primero fue Augusto Cuello, hijo de Jorge Cuello. Sorprendente para mí ese dato, el ingeniero Salvador Narrala, el segundo hondureño en obtener una Lo que maestría pasa es que yo, en el país. sinceramente, yo en mis programas nunca ando, pero la gente cree que yo soy prepotente. Yo no soy prepotente. A mí nadie me dice, señor Narrala, a mí todo el mundo, y yo les pido, todo el mundo me dice Salvador. Cuando entro aquí, los camarotes, todo Salvador. Yo no, ni ingeniero, ni nada. La secretaria me dice ingeniero. Entonces yo soy una persona humilde. Se los demostré con los programas X0 cuando fui al pueblo. Yo soy una persona liberal, de pensamiento liberal. Y son una persona exitosa que lo ha demostrado a través de su trayectoria limpia en medios de comunicación y con sus 2 programas de televisión. Además, nuestra primera ruta es primero fortalecer el Partido Salvador de Honduras, que hoy también está en peligro, Renato, porque el señor Luis Redondo tiene intereses dentro del Partido Salvador de Honduras y a través de las subvenciones que él entrega como presidente del Congreso, algo que él cuestionó cuando él era oposición. Él cuestionaba el fondo departamental, hoy lo utiliza para mover sus piezas dentro del partido, entre ellos algunos diputados suplentes que han votado por todo lo que ha llegado al Congreso Nacional del Partido Libre. Nosotros hemos aprobado el 99%, pero estos aprueban el 100%, incluso lo que viene malo, porque cuando hay algo malo nosotros no lo vamos a apoyar y vamos a dar nuestros argumentos en forma pública. Primera instancia es fortalecer el partido político, luchar por este partido político que nosotros hemos fundado, que es un partido abierto, inclusivo, un partido que logró tener 50% de mujeres representantes dentro del Congreso Nacional. Eso es una gran hazaña porque somos una bancada que sí cree en la mujer, que le da la participación activa a la mujer. Hemos tenido diputadas muy beligerantes y Salvador Narrala es la persona que ha abierto los espacios también para la gente joven. Ahí está el señor Yossi Toscano, que además siendo suplente se le dio la certeza y la oportunidad de poder liderar la bancada del Partido Salvador de Honduras, y es una persona joven. Salvador Narrala cree en la mujer, cree en la juventud y es un pensador liberal con pensamiento democrático apegado al marco legal. En segunda instancia, nosotros estamos teniendo diálogos con todas las fuerzas políticas que creen en la democracia, con las fuerzas políticas que creen en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra la impunidad, y vamos a fortalecer el Estado de Derecho y nuestra democracia. Y eso es necesario decirlo porque aquí ha ocurrido algo desde el año 2009 y es que se ha condenado el diálogo. Aquí a usted no lo pueden ver dialogar abiertamente con miembros de otras fuerzas políticas porque lo condenan ya inmediatamente de corrupto. Si nosotros dejamos el espacio del diálogo, entonces surgen nuevos espacios que están detrás de la cortina donde llegan a esos acuerdos oscuros que sí perjudican al país. Nosotros como Partido Salvador de Honduras siempre hemos sido transparentes públicamente. Es más, por nuestras posiciones que han sido genuinas y que han sido públicas, es que el Partido Salvador de Honduras ha podido o ha perdido la oportunidad de tener, por ejemplo, un magistrado en la Corte Suprema de Justicia, un representante en la Fiscalía. Porque se los ofrecieron. Nunca se nos ofreció nada, pero abiertamente nosotros dialogamos con las fuerzas opositoras y al final de cuentas nos marginaron de esos espacios de diálogo por ser como somos, porque dijimos claramente que no íbamos a votar por magistrados que hayan sido defensores de narcotraficantes. Lo dijimos abiertamente. También nosotros estábamos promoviendo a la señora Ana Pineda, que era una persona honesta, la mejor valorada por la Junta Proponente y tenía el derecho a poder ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia, al igual que Jenny Almendares en la Fiscalía, por ser mujeres, pero más allá de eso, por la capacidad que mostraron al ser las mejores valoradas. Entonces el partido ha perdido esos espacios porque somos un partido de gente honesta y de gente noble. Y hoy tenemos representantes a nivel nacional, pero también como partido tenemos diálogos y acercamientos con el resto de fuerzas políticas y eso no está malo. Lo malo es cuando hay esos acuerdos oscuros que perjudican a Honduras y son
para mí, pactos de sangre que al final perjudican a nuestro país, no solamente en nuestra actualidad, sino a nuestras generaciones. Cuando hice la pregunta, ¿cómo pretenden llegar a la presidencia de la República en este cuarto intento? Yo escuché que dijo el ingeniero Salvador Narrala, tiene que ser a través de una alianza, dice. Una coalición, sí. O una coalición, sí. Tiene que ser a través de una coalición. Pero la coalición yo la pretendo hacer con el pueblo hondureño. O sea, el pueblo hondureño es el que va a votar. Claro, han tenido líderes que no son los líderes adecuados, pero hay buenos líderes. Hay buenos líderes en el Partido Libre. Nelson Ávila es un excelente líder. Yo creo que es la persona más capaz que hay en ese partido. Nelson es con mis mismas ideas. En el Partido Liberal hay personas como Marlon Lara, Maribel Espinosa, Mauricio Villeda, Alan Ramos. Personas que piensan igual que yo. En el Partido Nacional hay personas también que tienen nuestro pensamiento. Entonces yo hago un llamado a los líderes de todos los partidos, del Partido Nacional, del Partido Liberal, del Partido Libre, no solo a los líderes, a las bases de todo ese partido, a los alcaldes. Yo sí les voy a dar a los alcaldes la independencia que hoy no tienen, porque hoy a los alcaldes los tienen condicionados. A los alcaldes, por ejemplo, del Partido Liberal, les condicionan la entrega obligatoria del presupuesto para trabajar en sus municipalidades a que se cambien al Partido Libre. Y algunos lo hacen. No lo han logrado con el alcalde de San Pedro Sula. Entonces, no puede ser. Yo les voy a dar independencia a los alcaldes, porque en la descentralización está el éxito para el desarrollo de un país. No voy a poder hacer todo yo desde Tegucigalpa con mis ministros. No, por eso el Ministerio de Turismo lo voy a poner en la ciudad de La Ceiba. Ahora, me dejó un poquito descolocado con la respuesta de que usted las alianzas o coaliciones las hará con el pueblo. Ya sabemos que se gana solo cuando el pueblo respalda en el ejercicio del sufragio cada 4 años en el país. Pero cuando yo hablo de alianzas, estoy hablando de alianzas entre partidos. Sí. Que eso entiendo es lo que... Eso vamos a hacer. Usted pretende, Renato, ¿no? también nosotros estamos hablando incluso con los partidos emergentes, los nuevos partidos políticos que siempre comulgan con nuestra forma de pensamiento política, para no volver a caer en los errores que hemos caído y llevar un partido que al final trabaja alejado de nuestro marco legal. Quiero mencionar también que Salvador Narrala lo ha dicho en un programa de esta misma red de televisión, que él va a ser un gobierno para todos. Aquí el presidente que llega gobierna para su partido político y eso es un grave error. Nosotros vamos a gobernar para un país donde todos los hondureños se van a sentir representados por ese presidente, donde todos los hondureños se van a sentir representados por esa bancada que va a tomar decisiones para transformar el país. Pero el error aquí ha sido el sectarismo político que se ejecuta desde correr todo los mandos, desde altos mandos, medios y bajos, al personal que pertenece a otro partido político, generando altos costos para el Estado. Ahí entra también la reconciliación nacional. Honduras necesita una reconciliación de país. Pongámonos en una mesa de diálogo por Honduras, que es lo que Salvador Narrala va a dirigir, para poder tomar decisiones de Estado y poder impulsar acciones que sí garanticen desarrollo, que sí garanticen seguridad, que garanticen empleo, que garanticen que los niños de Honduras puedan tener un desayuno y un almuerzo para poder seguir estudiando en las escuelas y colegios públicos. Pero para eso se necesita despojarse de sus intereses partidarios, se necesita voluntad política y, por supuesto, diálogo. Lo que ha ocurrido es que cuando llega un presidente, por ejemplo, ahorita está Libre. Libre llega, se sentó en el poder y cuando ya se sientan el primer día están pensando en cómo reelegirse. No están pensando en cómo ser los mejores funcionarios públicos. No están pensando en cómo garantizar que el pueblo hondureño, de cara a nuevas elecciones, vuelva a votar por ellos, sino que están pensando en cómo estructurar sus bases, en cómo fortalecer sus bases, cómo generar clientelismo político y al final se olvidan
de ejecutar aquellos grandes proyectos que sí generan bienestar y desarrollo para todo un país. Por ejemplo, la CICIG es un buen proyecto. Y quiero reconocerlo, el tren interoceánico, que fue una idea que Salvador Nasralla la volvió a traer desde el año 2012. Fue Salvador Nasralla, con el Partido Anticorrupción, la persona que habló nuevamente del tren interoceánico. En primera ocasión fue el primer acto de corrupción registrado en nuestra historia. En 1860. Ojalá y no nos vuelva a ocurrir lo mismo, porque es un gran proyecto, pero que debe ser manejado por personas capaces. Pero la persona que han designado para que dirija el proyecto ha sido, si no estoy equivocada, el hijo de la presidenta, Héctor Zelaya. Ahora, ¿qué capacidades, qué formación técnica ha presentado él para poder dirigir este proyecto? Es que no pongamos a políticos en un proyecto tan importante que debe ser dirigido por alguien técnico, con conocimientos profundos en ingeniería y con acompañamiento de otro grupo de técnicos que puedan impulsar el proyecto. Entonces, en ese sentido, se necesita voluntad, capacidad y despojarse de los intereses partidarios, porque están pensando en cómo beneficiarse ellos. Ahora, antes de irme a la pausa, yo quisiera que esto quedara claro y muy claro. En este instante, cuando estamos al 2 de mayo, la convocatoria para primaria será en el próximo septiembre, el panorama no lo tiene totalmente claro si va a participar en las primarias. Asumo que habrán primarias en el Partido Salvador de Honduras. Sí. Eso que ha trascendido, que pudiese usted estar pensando en participar en las primarias del Partido Liberal, si es que el marco legal lo asiste, lo protege, si tiene un asidero legal para eso. Es decir, no tenemos totalmente claro a esta altura del año por dónde va a recorrer ese camino, que no es tan fácil Salvador Nasralla, para intentar en esta cuarta ocasión tener la presidencia del país. Correcto. Sabemos que es un camino difícil, pero pasa por la conciencia que debe tener el Partido Liberal y el Partido Nacional de la necesidad de unirse, ellos dos y el Partido Salvador de Honduras. Eso lo tienen claro, incluso los líderes de ambos partidos. Porque nosotros no podemos desconocer que hemos platicado, nuestra gente ha platicado también con los líderes de los partidos Nacional y Liberal, que esa me imagino que es tu principal pregunta. Sí, hemos estado en contacto porque tenemos el objetivo común de erradicar el comunismo de Honduras. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Se está buscando la forma de hacerlo. Yo soy el presidente del Partido Salvador de Honduras. En nuestro partido habrá elecciones primarias. Ahora, dentro del Partido Liberal también habrá elecciones primarias. Y dentro del Partido Nacional también habrá elecciones primarias. Yo puedo hacer una alianza después de las elecciones primarias, pero el camino está, y lo más importante, la voluntad de los políticos que en este momento representan especialmente al Partido Liberal. Por eso se habla tanto del Partido Liberal, porque hay más afinidad de ideas liberales que tengo yo con las ideas de ellos. Y porque los liberales en el pasado, por ejemplo, Marlon Lara en 2004, hace 20 años, me ofreció que nos juntáramos para eso cuando yo no estaba metido en política. Y pensamos lo mismo. Ahora, yo te digo, yo no pienso hacer un gobierno político, yo pienso hacer un gobierno de integración nacional, con los mejores valores. Si ahorita hay un buen muchacho que está dirigiendo cierto departamento, cierto ministerio con el Partido Libre, yo lo voy a mantener ahí. No voy a sacar a todos los de Libre simplemente porque son de Libre. Hay gente capacitada en el Partido Nacional, en el Partido Liberal, y hay 3,5 millones de hondureños en el padrón electoral que son independientes. 3,5, solo hay 2,5 millones que se pueden decir que son nacionalistas, liberales o PSH o de los otros partidos. Y yo confío en ellos. ¿El escenario de participar en las primarias del Partido Liberal se mantiene o definitivamente Salvador cree que después de las primarias viene el gran objetivo que es la alianza?
depende de las estrategias que están manejando, tanto los asesores del Partido Liberal, como los asesores del Partido Salvador de Honduras, como los asesores del Partido Nacional. O sea, aquí hay un montón de cerebros trabajando para evitar que Honduras sea una nueva Venezuela. Y se están analizando los diferentes perfiles, las diferentes capacidades. No solamente aquí se trata de carisma, ojo, porque puede haber una persona muy carismática, muy popular. La capacidad, la honestidad demostrada a través de 47 años, no 43 como dijo Irosca, en televisión, que me han visto todos los días. A ti te miran todos los días, de lunes a viernes. La gente te mira tus intenciones, sabe si sos sincero o no. O sea, la gente no es tonta. Los niños no son tontos, los jóvenes, los adultos saben cuando una persona es sincera y habla con pasión, que fue lo que me criticó ayer el presidente de hecho. Yo lo hago todo con pasión, como cuando narro los partidos lo hago con pasión. Y voy a dirigir a esta nación con pasión, porque yo sé que tenemos todo para poderla sacar del hoyo en que intereses particulares de políticos lo han metido. Solo quiero aclarar que lo que quise decir yo es que el carisma es un elemento muy importante en el candidato o candidata. Eso es lo que quise decir. El carisma es muy importante, ese elemento que atrae indudablemente a las multitudes. Bueno, vamos a ir a una pausa, ya estamos llegando a la recta final del programa. Me está diciendo el productor que está llamando un diputado suplente del Partido Salvador de Honduras. Elvin Enríquez, ¿es diputado suplente? Es diputado suplente del ala luisista, del ala de Redondo. Es diputado suplente que sigue órdenes de Luis Redondo. Ah, ok. Elvin Enríquez. Elvin Enríquez es suplente de Maribel Espinosa. Muchos suplentes del partido, y esta fue una cosa que nos condicionó Rixi Moncada, que dirigía el Consejo Nacional Electoral. Hacer una integración de personas que no son liberales de pensamiento y que no son honestas para que nos permitieran participar. Esa es la realidad en el 2021. Y entonces tuvimos que meter a personas que son de una línea comunista, como el que quiere en este momento. ¿Y por qué es de línea comunista? Porque recibe mensualmente dinero de lo que llaman subvenciones. Por eso yo, cuando sea presidente, voy a mandar un proyecto para que el Congreso de la República solo maneje fondos necesarios y que no dé subvenciones, porque al dar subvenciones, los diputados se reeligen cada 4 años. Con respecto a las subvenciones, Salvador, subvenciones que presenten todos los informes de las subvenciones. ¿Cómo? Debería ser público todos los informes de las subvenciones. Sí, porque las liquidaciones sí, que las presenten. Porque un claro, diputado... tenemos derecho a conocer como país cómo usaron esos fondos, Juan por Rolando supuesto, y a quiénes se los han dado y cómo se los han dado. Fumigamos. Porque lo utilizas a discreción del presidente. Si el presidente le quiere dar en subvención 100.000 lempiras, se lo da. Y si le quiere dar 200.000, 200.000. Y si le quiere dar 300.000, 300.000. Dicen que a los diputados oficialistas les dan $500,000 al mes. Porque tiene dinero por millones. Y a personas de nuestro partido, que no son mala gente y que no son ladrones, les ofrecen cantidades, 300.000 lempiras, por ejemplo, para poder hacer obras en su pueblo. Entonces, el diputado se cuestiona y dice, pero puchica, Redondo me da 300.000 lempiras mensuales para hacer obras en mi pueblo y yo estoy aquí para favorecer a mi pueblo. Entonces está en una disyuntiva y utilizan y reciben el dinero. Para eso hay que estar en contra de Nasralla. Se ponen en contra de Nasralla. ¿Tenemos al diputado? Ah, ok. Después de la pausa lo tenemos entonces. Al diputado Elvin Enríquez. ¿Por qué departamento? Por Lloro. ¿Por Lloro Cortés? Por Lloro, porque es suplente de Maribel Espinosa. ¿O me equivoqué? Ese es el suplente de Osman Chávez. De Osman Chávez. Perdón, me equivoqué. Me equivoqué, es el suplente de Osman Chávez. Gracias por seguir compartiendo lo que opina a través de nuestro número de WhatsApp. Comparte un televidente. Hola, buenos días. Mis felicitaciones para Salvador y su esposa. Ellos tienen buenas intenciones. Mel nunca las ha tenido. Me gustaría preguntarle a Salvador si estaría dispuesto a visitar los 18 departamentos del país para afianzar su mandato presidencial. Comparte el televidente. Vamos a ver más mensajes. Cuesta creerle, Salvador, vos mismo encaramaste el comunismo y no te importó. Hiroshka estuvo 2 años en la silla de arriba en el Congreso y no hizo nada en contra de Redondo, viendo todo lo que ese animal hacía. Comparten más a través de WhatsApp. Buenos días, deseo saber dónde es o quedará la sede de Salvador Nasralla. Más mensajes.
Buenos días, ¿por qué insistir en un tema? Comparten, vamos a ver, el de hoy. Vamos a dar un... Buenos días, Renato, gran panel de una pareja que lucha en contra del sistema, pero también el pueblo se pregunta después de darle 3 oportunidades a Salvador Nasralla y al final ha puesto sus intereses personales primero y no los colectivos del pueblo que dice que le sigue. Ha caído en los juegos de los estrategas, muy inestable Salvador, me dicen que no se deja asesorar, es egocentrista, yoyista Salvador, es él, siempre será él y solo él. Mi pregunta es, ¿podrá confiar el pueblo hondureño en alguien de formación débil políticamente? Comparten más mensajes, damos lectura. Buenos días, las estrategias de Nasralla de atacar a Zelaya revela su falta de respeto por la democracia interna y la diversidad de opiniones dentro del Partido Libre, y continúan compartiendo más mensajes a través de nuestro WhatsApp. Continuaremos dándole lectura más adelante. Usted siga enviando lo que opina a través de nuestras cuentas. Sí, vamos. ¿A la corte ahorita? No. Ok, dos cosas. Yo no les encaramé el comunismo, como dice una persona ahí. Fue una necesidad. A mí me llamaron muchos empresarios y me dijeron, mira, olvídate de tu aspiración presidencial, cédele la cabeza a la señora del Partido Libre. Ahí está de Jorge Farag, Pedro Barquero, todos, Ernesto Pumpo y muchos otros empresarios. Entonces, no fue que yo les encaramé el comunismo, yo les quité a un narcotraficante que ahorita no sabemos qué estaría haciendo. Probablemente el país estaría mucho peor. De acuerdo, Salvador, has tomado decisiones de Estado. Por ejemplo, Renato, lo que ocurrió esta semana. Si Salvador hubiera querido, hubiera dejado su primera renuncia ahí en el Congreso Nacional y que vean ellos cómo hacen. Porque la crisis en realidad también estaba golpeando al Partido Libre directamente, porque ellos eran los actores de la crisis. Entonces, vino Salvador y por ser un hombre demócrata, un hombre de consenso, un hombre que busca el interés del país, dijo no vamos a perjudicar la agenda legislativa y cambió su renuncia. Eso solo lo hace un hombre estadista, así como renunciar para apoyar la candidatura de otra persona para sacar a una persona vinculada con el narcotráfico como Juan Orlando Hernández. Yo realmente he participado 2 veces y las 2 veces gané. 2013, que me lo confesó Juan Orlando Hernández, después de una reunión de 6 horas que ya le expliqué, creo, aquí. Y en 2017, cuando, por ser unido con un partido comunista, me obligaron prácticamente, o sea, me quitaron el 5% que yo tenía de ventaja y pusieron a Juan Orlando Hernández. Y después se dieron cuenta que efectivamente lo hicieron por sus intereses propios. Y ojo, perdón que te diga esto, yo voy a darle a todo el pueblo hondureño seguridad. Voy a implementar las mismas políticas que hizo Nayib Bukele en El Salvador para que no haya más extorsión. Voy a hacer mano dura con el crimen y también con los que vigilan el crimen, que son parte del negocio y que reciben dinero de la extorsión. Y lo que dijo Dirosca, otra persona, ¿qué otra diputada se fue enfrente y le tocó la mesa a Redondo? ¿Qué otra diputada tiene la fuerza de Dirosca? Para la sesión extraordinaria, para ir, alzamos la voz en la sesión extraordinaria. Asumió la responsabilidad de presidir con 74 votos la extensión de sesiones del 31 de octubre. ¿Qué otra persona lo hizo? Nosotros trabajamos en conjunto y sabemos cómo gobernar el país. Generaremos empleo a través de las inversiones, o sea que traen pisto de afuera y pisto de adentro, porque ahorita los inversionistas locales tienen miedo que aquí se instale una nueva Venezuela y están sacando el dinero. Conmigo se acabará la escasez de dólares. Voy a arreglar las reservas del Banco Central y la ventaja que tengo, como soy demócrata, como soy liberal, los bancos internacionales confían en mí. Nosotros somos de Occidente. Rusia está quebrada, no nos va a dar dinero. Cuba no tiene dinero, Venezuela tampoco tiene dinero. ¿Quién nos va a dar dinero? Nuestro gran protector, que ha sido siempre Estados Unidos. Vamos con el diputado Elvin Enríquez, que está en comunicación con Frente a Frente. Diputado, adelante. Buenos días, Renato. Buenos días a todo el auditorio de Frente a Frente. Saludo al ex designado presidencial, la compañera Dirosca.
Aquí pues un poco preocupados por la situación de nuestro partido, viendo que las acciones de Salvador, acciones erráticas, ya que está preocupado por hacer alianzas con otros partidos que no tienen nada que ver con el nuestro, con la ideología del nuestro, y está menospreciando, estigmatizando, denigrando a los que somos fundadores del Partido de Honduras. Hace un momento acaba de decir que soy comunista y no tengo nada que ver con el comunismo. Soy fundador del Partido Salvador de Honduras. Respeté mucho a Salvador durante mucho tiempo, pero sus últimas decisiones desde que es designado presidencial han sido erráticas. Iroska hablaba de que hay políticos que desde el día 1 están pensando en reelegirse, y Salvador desde el día 1 está pensando en la forma de cómo salirse de designado presidencial para poder ser candidato presidencial en las próximas elecciones. Es lamentable que se olvide de las bases, que se olvide de consultar al directorio nacional y a los delegados del partido para poder tomar decisiones y acciones y para poder conversar con otros partidos. Con respecto a lo de las subvenciones de las que hablaba Iroska, que los redondistas nos estigmatizan, los lutistas, los redondistas, también el diputado Yossi Toscano ha recibido estas subvenciones, también el suplente de la diputada Iroska, José Colindres, ha recibido estas subvenciones y no le veo nada de malo. Nuestras declaraciones están ahí, hemos declarado todos y cada uno de los gastos que hemos hecho con estas subvenciones, puede verlas, puede pedirlas cuando quiera, no tenemos ningún problema en entregarlas. Creo que sí podemos hacer informes bien detallados, honestos y transparentes sin ningún problema. ¿Por qué no asistió nunca este muchacho a las sesiones de la bancada? ¿Por qué nunca asistió? No asistió jamás. Yo no quisiera... asistía a reuniones de bancada, ¿Perdón? exacto. Efectivamente, el diputado Elvin, con el cariño que le tengo, él no asistía a las reuniones de bancada. Igual que Redondo, nunca asistió. Igual. Bueno, Redondo fue más claro y dijo que él solamente utilizó al partido político para alcanzar una posición de poder. Así lo dijo él en un canal de televisión. Miren, como ya tenemos poco tiempo, después de Elvin Enríquez está también el ministro de Planificación del Gobierno, Ricardo Salgado. Gracias, Elvin Enríquez. Vamos ahora con Ricardo Salgado, es que estoy apretado con el tiempo ya. Adelante, ministro. Ministro Salgado, adelante. Adelante, ministro Ricardo Salgado. Sí, muy buenos días. Desde que estoy también con el contacto de Zoom. Ah, está por Zoom también. Sí, y no sé si prefieren que lo hagamos por Zoom o corto y hago por teléfono. Como guste, y como ya tenemos poquito tiempo, ya para las 9, si quiere salgamos por teléfono. Adelante. Bueno, muy bien. Le escuchamos, ministro, le escuchamos. Muy bien, mire, yo realmente llamo para intervenir porque me parece que se están diciendo en su programa demasiadas falsedades. Si nos tienen acostumbrados, como se llama su invitado, a mentir constantemente y probablemente ni siquiera sabe que es mentira lo que está diciendo. Tiene bastantes confusiones teóricas brutales, por ejemplo, confundir fascismo con comunismo. Ese discurso fue y lo agarró y se lo dieron en algún curso rápido en Miami. Yo no llamo para descalificarlo a él. Él se descalifica solo todos los días porque es la persona más incoherente que existe en política en el país. Y por supuesto, él hace un show diciendo que va a hacer lo mismo que hizo Bukele, que va a poner un montón de soluciones, pero no tiene ni la más remota idea de cómo se enhebra una aguja dentro de lo que es la dirección de un gobierno, de un Estado. Ahora, el problema con esto es que se dicen tantas mentiras, uno, que crean falsedades grandes. Una que dice, el que ganó ya perdió 2 partidos políticos. Que tiene está en camino también a perderlo. O sea que pero no debería, bajo ninguna circunstancia, despotricar
demostrando su bajeza contra la dirección del partido y contra la militancia del partido, Salgado, que se jugó el físico, que además tuvo gente que dio la vida por la candidatura de él. Él no fue presidente en 2017 porque cobardemente se fue a Estados Unidos a preguntar qué hacía. Pregúntele a Arístides Mejía a qué fuimos a Estados Unidos. Dejó, ¿cómo se llama? Dejó tirada a la gente aquí. Fue a Estados Unidos a rendirse. Y ya después, cuando Juan Orlando ofreció un diálogo, él se fue a meter al diálogo también. Es decir, él no peleó Claro, nunca, un año estuvimos en diálogo. Nunca peleó él su presidencia. ¿Y dónde estaba esta vaca? En ese, es decir, también es un hombre cobarde y pusilánime, porque no sabe defender, no entiende de política. Él sabe lo que es regalar cosas en el baúl de X0. Pero cuando se trata participó de en X0, igual que aquel Marvin no es capaz Ponce. de defender nada. Si son admiradores nada. míos Como estos, le digo, hombre. El hombre es cobarde, pusilánime y admirador de Pinochet, fascista, porque ese Pinochet, para información suya, señor ingeniero, el fascista por excelencia de América Latina era Augusto Pinochet, admirado suyo, y usted lo ha reconocido un montón de veces, más las amistades que usted tiene de fascistas de todo el continente de América Latina. No crea usted, ¿cómo se llama?, que Salvador Narrala coge el discurso del anticomunismo porque se puso a estudiar. No, el hombre no tiene idea de lo que está diciendo, pero lo dice porque lo ponen a repetirse. Yo lo único que le pido a este señor es que estudie un poco más y que respete, porque realmente hay vidas de por medio, sangre que se dieron por la candidatura de él y por su cobardía y por toda la abyección y por esa tendencia que tiene a doblarle las rodillas a los gringos, es que dejó tirado todo y se olvidó que era presidente y llegó a ver si Juan Orlando le hacía el favor. Buenos días. Okay, Buenos días, mire, Ricardo yo solamente Salgado. quiero responder porque así, él brevemente, acaba de porque ya decir, se me termina el tiempo. brevemente, miren, ¿quién negoció la cabeza de Salvador Narrala en el año 2017? Aquí habla de los mártires, por quienes no han hecho absolutamente nada como gobierno. El que negoció la cabeza fue José Manuel Zelaya Rosales y negoció representantes en los entes electorales, negoció muchos acuerdos en favor del partido político que él dirige. Además, él dirige estrategia de planificación. ¿Y qué ha hecho él? ¿Por qué él no está en la dirección para lo del tren interoceánico? ¿Por qué él sí está en estrategia y planificación, no está viendo lo de la CICIG? Porque es un incapaz, porque la incapacidad es lo que tienen en común la mayoría de los funcionarios del Partido Libre. Unos 5 segundos, 10 segundos. Mira, sobre lo que hice yo, el 17 de diciembre que me fui en 2021 a los Estados Unidos, tenía a un lado a Tony García, actual vicecanciller, y al otro lado a Arístides Mejía, que es del Partido Liberal. Ellos saben cada paso que yo tuve allá. A mí no me recibió el Departamento de Estado y el único que me recibió fue Almagro. Yo no fui a entregar absolutamente nada. ¡Mentiroso! Bueno, y aquí hay alguien molesto con usted. Carlos Matute Sabla dice que ayer usted lo calumnió por un programa porque estuvo preso por golpear mujeres y Redondo lo impuso como miembro suplente con la etiqueta de PSH en un órgano electoral. Acabo de leer el mensaje de él. ¿Qué pasa, Renato? Dice, no quiere desenmascarar a algún mentiroso y me manda toda esta documentación. Pero que mande la documentación que quiera. Estuvo preso por golpear mujeres y lo podemos demostrar. Es que no se piden aquí antecedentes a las personas que participan ni para diputados ni para puestos públicos.